las 7 de la mañana, 23 minutos, y en este momento vamos a dar paso a una entrevista. Importante que ustedes estén enterados de ciertas acciones que están haciendo a nivel general muchísimas personas y cómo reaccionan realmente ante el estrés que se está viviendo en este tiempo de cuarentena, de confinamiento, de toque de queda muchas veces, y cómo controlar ansiedad. A ver, podemos dividirlo en muchas partes, con los menores, con pues los adultos mayores, que se maneja distinto estrés. Pero vamos a hablar precisamente de este tema y tenemos como invitada en esta mañana a la psicóloga Ana Lucía Castillo. Ella es representante de Cruz Roja Guatemalteca, a quien le damos la más cordial bienvenida. Ana Lucía, gracias. Muchísimas gracias por estar en Noti7. Un gusto tenerlo aquí y qué bueno que vamos a platicar precisamente de este tema que nos interesa a todos. Y yo creo que todos hemos estado en algún momento en una situación de estrés, pero ¿cómo se ha dado? ¿Cómo han ido ustedes viendo el comportamiento social en torno a ese manejo de estrés que se está viviendo? Bueno, el estrés, en primer lugar, es una reacción normal, ¿verdad? Y más ante un evento tan masivo como el que estamos viviendo ahora. Entonces, el comportamiento general de todos es de que tengamos miedo, ¿verdad? Es normal hasta cierto punto. Entonces, el estrés pues se va a manejar de diferentes maneras, más en casa, porque ahora estamos en un tiempo de resguardo en casa, entonces lo deberíamos de manejar de una manera adecuada. Claro, y es que se genera estrés por diferentes razones. Por un lado, pues simplemente por no poder salir, por otro lado, por ese miedo, porque existe ese miedo y angustia por ser contagiados o por ser de repente un elemento que pueda llegar a contagiar a sus seres queridos, ¿verdad? Entonces esto también se genera como un estrés generalizado, pero la angustia, ¿qué tipo de reacciones han tenido las personas específicamente con ejemplos en estos días? Si, por ejemplo, mi angustia o mi miedo es de que yo me vaya a contagiar del virus y tomo las medidas de precaución como el lavado de manos, el uso de la mascarilla, pues es normal y es bueno. Sí. Sin embargo, si este miedo se va a un nivel más alto, porque yo ya no puedo dormir, porque tengo ataques de pánico, porque ya no quiero salir, y me da demasiado miedo, ¿verdad? Tengo sudoración, tengo palpitaciones. Entonces ahí es donde es un nivel más alto y donde tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Y ahí es donde tenemos que hacer otro tipo de actividades, como por ejemplo respiraciones, meditación, hacer ejercicio físico, que todo esto nos va a ayudar a manejarlo de una mejor manera. Pero si es un medio normal y por el cual este miedo voy a tomar medidas de precaución, pues está bien. Sin embargo, hay que estar atentos a que no suba. Claro, aquí yo creo que vale la pena recalcar algo. A ver, ¿qué está pasando? De repente viene una persona y tiene algún tipo de alergia y empieza a estornudar. O simplemente se resecó la garganta o alguna comida le provocó tos y entonces yo creo que todos hemos pensado en algún momento, híjole, si de repente ya tengo el coronavirus, ¿verdad? O sea, sí. Hemos caído en eso, pero entonces viene otra situación y a eso se le llama hipocondría. Hemos hablado mucho de que, ay, no, que esta persona de repente puede ser hipocondríaca. ¿A qué se refiere específicamente eso y cómo manejar esta situación para evitarlo? La hipocondría es un miedo excesivo a estar enfermo de algo específico. Y como ahorita pues tenemos la pandemia del COVID-19, entonces es muy común que podamos tener este miedo excesivo. Como le comentaba, si es un miedo que nos va a hacer tomar medidas de precaución, está bien. Sin embargo, si ya es un miedo que nos hace tener ataques de pánico, es ahí donde tenemos que tomar la conciencia, ¿verdad? Y sí, usualmente destornudamos y ya pensamos que ya tenemos el virus, ¿verdad? Y también está lo del estigma y discriminación, porque sí, si yo veo que alguien más estornuda o alguien más tose, también tengo miedo y puede hacer que llegue a discriminarlo o no sé, a tomar algún tipo de acciones violentas. Sí, que eso es lo que ha ocurrido, de hecho, con muchas personas que han venido de otros países y que vienen a su hogar, vienen a su casa, que obviamente tienen que pasar por todos los protocolos y esa cuarentena obligatoria. Sin embargo, por parte de vecinos hemos visto, por parte de incluso amigos y familiares mismos que han discriminado de una manera hasta violenta a las personas. Pero hablemos ahora del adulto mayor. A ver, con el adulto mayor también tenemos que tener
pues una precaución. A ver, Ana Lucía, nos han dicho las autoridades que tenemos que cuidar por sobre todas las cosas a los pequeños y a los adultos mayores, quienes son un tanto más vulnerables al momento de tener el coronavirus, de caer en un estado crítico cuando tengan esta enfermedad, y es por ello que tenemos que cuidarlos. Pero, ¿cómo hacer para que el adulto mayor no entre en una crisis de angustia? ¿Qué tips podríamos tener por parte de ya una orientación psicológica para nosotros, los que estamos con los adultos mayores, incluso para ellos que nos están viendo en este momento en su hogar? Sí, pues es una población vulnerable, bien como usted lo dijo. Sin embargo, es importante también que los incluyamos en la rutina diaria del hogar, que los involucremos, que les demos información verídica de fuentes oficiales, ¿verdad? Porque también lo que causa el estrés, lo que causa el miedo, el pánico, la hipocondría y todo lo demás es que nos informamos mal y le prestamos atención a rumores. Entonces no nos vamos a informar de una fuente confiable. Entonces esto lo deberíamos ya aplicar desde el más pequeño, que son los niños, hasta el adulto mayor. Tenemos que informarnos con fuentes oficiales. Esto va a permitir que el estrés vaya disminuyendo también. Claro, y es que ¿sabe qué pasa? En las redes sociales es un arma de doble filo y se presta mucho para que las personas de repente pues empiecen a circular información que porque me dijo Juanita y Juanita se lo dijo a Pedrito, y entonces empiezan los rumores, y es así como se ha tomado incluso no solo información, porque ahora muchas personas pues han tenido a través de las redes sociales, me decía una amiga por ahí, muchos hemos caído en el complejo de ser periodistas y estar dando la información, y no, tenemos que tranquilizarnos y no compartir información que no sea la verídica, que no sea la oficial, que las autoridades mismas están trasladando, porque esto pues hace un estrés colectivo para toda la población. Así es que seamos muy responsables en torno a esto. ¿Qué actividades podríamos hablar que podrían realizar, digamos? Usted hablaba de respiraciones, de repente de ejercicios físicos, pero algo más en el hogar para pues salir un poquito de toda esa información que nos invade las redes sociales y que podamos hacer para estar un poquito más tranquilos mentalmente. Si yo ya estoy viendo que mi autocuidado está bajo y que estoy viviendo un nivel de estrés alto, ¿cómo me voy a dar cuenta? Porque se me cae el pelo, porque tengo gastritis, porque como demasiado, porque no como nada. Entonces son varios signos y síntomas que mi mismo cuerpo me está diciendo que tengo un estrés elevado. Sin embargo, entonces si yo ya estoy en ese nivel, debería de implementar un plan de autocuidado. ¿Cómo lo voy a implementar? Tendría que ver cuáles son mis factores de riesgo. Si mi factor de riesgo es que no me estoy alimentando bien, buscar soluciones a ello. Como por ejemplo, hacer un plan de comidas, por ejemplo, ¿verdad? Involucrar a niños, a adultos y a adulto mayor en la cocina, en la compra y demás, para que todo sea como en convivencia. Si mi factor de riesgo es que yo no estoy teniendo un ciclo de sueño pues adecuado, entonces puedo colocar también soluciones. Por ejemplo, colocar en modo de vibración el teléfono después de las 10 de la noche. Es una solución, ¿verdad? Porque nos afecta el ciclo del sueño, porque es una estimulación visual y auditiva. Claro, ahora solo una cosa, importantísimo, yo creo que vale la pena también hablar cuando estamos hablando de una persona que de repente contrae la enfermedad, es contagiado con el coronavirus. Esta persona, porque hasta ahorita hemos hablado de el miedo a contraerlo, pero si esta persona ya lo tiene, ¿cómo manejar? Porque ese nivel de angustia y de ansiedad seguramente va a ser muchísimo más alto. Miedo a morir, miedo a no recuperarse, son muchos miedos. ¿Qué podemos hacer en un caso como este? Pues aquí son las mismas actividades de plan de autocuidado que podemos dar, ¿verdad? Desde alimentación, ejercicio físico. Sin embargo, si ya vemos que el nivel de angustia y de estrés es muy elevado, entonces ya tendría que ser con ayuda de psicólogo, psicóloga, ¿verdad? Alguien especialista en salud mental que se dedique a ese caso individualmente. Claro, ¿qué extremos? Porque, sí, debería de haber un seguimiento con personas que han resultado con COVID-19, sería lo adecuado que tengan un seguimiento no solamente físico, también sino psicológico, porque la salud es integral, tanto la salud física como la salud mental. Eso sería lo ideal.
Por supuesto, yo creo que esto vale la pena y sobre todo pues sabemos que muchas veces si no se tienen ese tipo de cuidados podríamos llegar a extremos. ¿Qué tipo de extremos se podría llegar en una situación así por una falta de un buen manejo en esta situación de crisis? Puede ser, por ejemplo, un trastorno del estado de ánimo, como la depresión, ¿verdad? Sí. En el cual esto va a generar sentimientos de culpa, de enojo, de tristeza, de una manera bastante fuerte que puede atentar hasta contra nuestra vida, ¿verdad? Trastornos de ansiedad también. Hay varios trastornos que dependiendo de la persona puede generar a partir de una situación así. Ahora, al inicio de esta emisión y hace un momento platicábamos con Eli Recinos acerca de lo que se está conmemorando hoy. Hoy es el Día Internacional en contra del Maltrato Infantil. Esto se ha dado mucho en estos días, el maltrato, por esa falta de tolerancia, por esa falta de paciencia con los pequeños en casa. ¿Qué poder hacer para no caer en este tipo de situaciones? Porque a la larga los más vulnerables son los pequeñitos. Claro. Sí, la comunicación asertiva es lo mejor. No estamos acostumbrados a convivir en casa durante tantas horas del día, niños, padres, pareja, entonces a veces no sabemos cómo sobrellevar la situación. Sin embargo, aquí lo mejor es una comunicación asertiva. ¿Y a qué me refiero con esto? Es venir y decir mi molestia de una manera adecuada, decir mi opinión tomando en cuenta mis derechos y los derechos de los demás. Sí, yo creo que eso es muy importante y sobre todo, como lo decíamos, dar mucho amor a esos seres queridos, a esos pequeñitos de casa que tanto lo necesitan. Manejo de estrés. Hay que tratar de hacer todas esas actividades. Yo creo que todas estas guías, estos consejos que nos ha dado la psicóloga Ana Lucía Castillo de Cruz Roja, pues seguramente van a servir muchísimo. Yo voy a tomar muchos de ellos seguramente. Gracias. Y hay que involucrar a la familia también en muchas actividades que yo creo que esto nos puede liberar un poquito. Ana Lucía, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Nosotros estamos dándole seguimiento a todos los temas que van paralelos, por supuesto, al coronavirus. Más adelante tendremos otra entrevista con otros temas para que usted también esté pendiente de esta emisión de Noti 7. Nos vamos a la pausa, regresamos enseguida.